Saludos. Titulamos este vídeo Reseteo MAD, dolor humano, alimento antihumano 3, PER 62. Hacemos este vídeo en contexto de final de ciclo Ataque Oscuro a fecha de 12 de octubre del año 2021, y esta fecha del 12 de octubre es celebrada en España y quizás en otros lugares como el Día de la Hispanidad, Hispan, y ahí está el AN. Nosotros decimos, es nuestra opinión, quizás sea la festividad o la celebración de Lucián, evidentemente, porque siempre una de sus estrategias es, podemos decir así, reconducir o sacar del propio entorno a grupos humanos, y cuando los saca de su entorno y van a otros lugares, por ejemplo, a tierras prometidas o a conquistar o a llevar una doctrina, podemos decir, pues eso realmente pues es debilitar al ser humano y ya ponerse fuera de su contexto, y si te ponen fuera de tu contexto eres débil. Entonces, nosotros en este vídeo vamos a hacer una continuación, porque como ya sabrán los que estén siguiendo nuestro canal, pues nosotros hemos tratado la cruz, el significado profundo de la cruz, y queremos también en unos siguientes vídeos tratar el significado de la crucifixión o de los crucificados, pero queremos dar un contexto previo a esos crucificados, porque para nosotros los crucificados pues serían, podemos decir así, la extracción simbólica de la energía humana perfecta para Lucián, y ya lo explicaremos, pero queremos ponerlo en el contexto de un dolor humano que es un alimento antihumano, es decir, para seres antihumanos como Lucián, que es el principal o la cabeza de esta oscuridad. Por tanto, nosotros vamos a hacer quizás 2 vídeos sobre este contexto de este dolor humano, dándole una explicación. Así, en este vídeo, esta primera representación que tienen aquí de la cultura Honshan, este es un jade que ya están viendo, pues para nosotros es súper significativo, porque este es el toroide universal, y entonces una entidad ángel caído, pues fíjense, se ha separado totalmente en contra del ritmo natural, y entonces se creó esta dimensión secundaria, y nosotros por eso queremos dar varios puntos explicativos. El punto número 1, hemos dicho aquí, como están viendo, explicación escatológica del dolor inducido para precisamente la persona que a veces, al llegar sobre todo a este final de ciclo, pues puede quedarse muy perpleja diciendo, bueno, pero ¿por qué hacer sufrir al ser humano de esta manera? Pues vamos a dar esta explicación. Fíjese que también la palabra escatológica, como ya verán, de un vídeo anterior hemos destacado el K, porque ya dijimos que el AN y el K pues están en las palabras más significativas. Entonces este será un punto número 1, intentar hacer comprensivo, al menos desde nuestro discernimiento, cuál es la explicación de este dolor, que inducido quiere decir provocado, es decir, como gratuito podemos nosotros sospechar, y que son 3 factores principales lo que nos pueden dar esta explicación, porque ya estamos juntando todas las piezas del puzzle. Un punto segundo, precisamente, pues dentro de este dolor al ser humano, que ahora lo están sintiendo muchas personas que están despiertas o semidespiertas, pues sería que tiene su límite, que siempre se producen reseteos. Podemos decir aquí, es el punto segundo, mud flood, que serían inundaciones, barro, y reseteos reequilibrantes, decimos nosotros, porque vienen a poner un cierto equilibrio cuando ya se ha producido un desequilibrio total, podemos decir así. Un punto tercero, vamos a dar pruebas cíclicas de este dolor parasitario antihumano, es decir, testimonios, como vamos a ir viendo aquí precisamente, textos adoctrinadores, es decir, que ya ahí se nos está diciendo realmente el tipo de entidad según nuestra opinión. Nosotros respetamos y queremos que la persona que se sienta aludida
pues que no nos dé importancia, simplemente es nuestro discernimiento personal, que lo tomen como una opinión, y ella, por supuesto, pues que se siga con su pensamiento, incluso si es una persona honesta consigo mismo y con su conciencia, pues no le supondrá nada simplemente pues seguir en su mismo nivel de evolución que tenemos que respetar. Entonces nosotros vamos a presentar precisamente como pruebas cíclicas de este dolor parasitario antihumano. Decimos antihumano porque está provocado por entidades que no son humanas, y esta es la real explicación, que ahora mismo ya podemos nosotros hablar de ella, y hace un año pues esto sonaría demasiado extraño. Y junto con estos textos, que son testimonios, pues también pruebas del dolor sacrificial, es decir, del sacrificio humano, vamos a decirlo, en Occidente, en América y en Asia. Pero en este vídeo solamente vamos a tratar Occidente, porque es la parte donde nosotros estamos ubicados realmente. Entonces, en relación con la explicación escatológica viene un término que significa, lo último, es decir, la finalidad, y como estamos a un final de ciclo, pues entonces ahora es cuando ya muchas personas pues pueden comprender precisamente por qué se produce este dolor inducido. Nosotros decimos 3 factores pueden explicarlo, que nosotros compartimos. Factor A, decimos el libre albedrío necesario, y eso ya lo hemos tratado en otros vídeos, porque si la persona llega a comprender que tiene que existir libre albedrío, pues entonces comprenderá precisamente que también exista pues este ataque, y que seamos una dimensión secundaria, porque entonces este libre albedrío, que es necesario, porque si no fuese así, la fuente no nos habría creado realmente con la categoría humana próxima a ella misma, que tiene libre albedrío, evidentemente, pues ese libre albedrío más utilizado pues da como consecuencia un mundo parasitario, un mundo infradimensional antihumano, que tiene una energía inferior. Por tanto, esa energía inferior pues parasita la energía superior, que es la del ser humano, y eso produce evidentemente el dolor humano. Y esta es una gran profunda explicación de por qué existe este dolor inducido. Entonces, sencillamente porque el dolor humano es una poderosa energía vibratoria emitida. Emitimos esa energía cuando estamos sufriendo dolor físico y psíquico también, evidentemente. Y entonces esa emisión de esa energía pues alimenta a entes infradimensionales. Por ejemplo, las personas que tengan mucha constancia de sueños pesadillas, pues evidentemente cuando la persona está en reposo en el sueño y tiene ese estado de estrés de una pesadilla, pues todo su organismo emite una energía superior que es captada por esta energía inferior, tan sencillamente. Y por eso no solo estos sueños, sino esta actitud estresante humana de dolor, de miedo, etcétera, etcétera, pues es la que está aquí establecida en esta dimensión. Por tanto, una explicación de este dolor inducido que exista, pues es consecuencia de el libre albedrío como uno de los factores. Otro factor importante explicativo es que nosotros estamos en una dimensión secundaria, como llevamos mucho tiempo compartiendo. Es decir, esto no es, podemos decir así, donde estamos nosotros aquí, la obra cumbre del Creador definitiva. No, esto es una situación de trámite provisional, es una situación de lucha, y esa lucha supone dolor. Y aquí está otra explicación del dolor. ¿Y qué dolor sería? Pues el dolor de que el exterior parasitario pues nos combate y nos vampiriza y nos produce este dolor contra nosotros, que somos el interior. Y entonces se producen dos frentes, podemos decir así. Este es el punto tercero explicativo, o factor tercero. Entonces, analizar cuáles son estos frentes de lucha. Entonces, estos frentes de lucha pues serían ni más ni menos que el exterior, como acabamos de decir, parasitario, contra el interior. Pero entonces, en el interior, nuestra debilidad, la debilidad máxima del ser humano es la ignorancia, y por eso lo hemos destacado aquí. La ignorancia es
valerse de la ignorancia del ser humano es la principal poder de Lucian, porque nosotros creemos que incluso las élites humanas que le están sirviendo ahora mismo a su disposición, pues es sencillamente porque son ignorantes, porque le tienen establecido un premio, un engaño, un favorecimiento, que eso sí es real, un favorecimiento en esta vida, por supuesto que sí, con todas las comodidades, todo el poder, toda la riqueza, etc. Pero es la ignorancia, porque si fuesen conscientes de cuál va a ser su destino, pues rechazarían a Lucian. Por eso decimos, la máxima debilidad del ser humano es su ignorancia. Y la máxima ventaja del poder exterior infradimensional, pues es que ellos tienen un conocimiento material mayor que el nuestro, tienen la tecnología desde siempre, y eso va a su favor. Pero en cambio nuestra ventaja es nuestro interior, como vamos a ir diciendo, y entonces nosotros eso lo hemos explicado ya desde distintos puntos. Aquí, por ejemplo, está un ser humano en nuestro cosmos. Bueno, pues aquí en la parte marrón, pues es donde vienen esas energías infradimensionales que son más frías, y entonces el ser humano viene aquí como un infante, el último retoño, podemos decir aquí, cargado de buena energía, pero de mucha ignorancia. Eso lo hemos expuesto, por ejemplo, en los distintos niveles de una cebolla. Entonces, la parte más reciente, más sutil, con más poder, está en el centro, como están viendo. Pues aquí es donde nosotros, de modo metafórico, estamos, mientras que los distintos niveles, a medida que se van alejando, se van endureciendo, pero tienen más antigüedad, son más antiguos y tienen más conocimiento, y por eso vampirizan el centro, porque también son más fríos, y mediante la tecnología que le da a ellos el poder, pues vampirizan lo más importante, que es nuestra energía. Incluso aspiran pues a hacernos bajar a muchos humanos para ellos subir, ni más ni menos. En cambio, también producen un adoctrinamiento que la mayoría de los humanos ahora, pues lo que le dan es importancia, pues es a la tecnología, y por eso le mienten en todo, diciendo que existen otros mundos que con seres más aventajados, porque simplemente consideran más aventajados porque tienen más tecnología. Y entonces incluso nos dicen, ellos son los que nos crearon, y nos da mucha tristeza ver a personas inteligentes que se están creyendo este cuento de que ellos nos crearan. Si nos hubiesen creado, pues no necesitarían vampirizarnos, evidentemente. Eso es una gran falsedad. Y entonces, ¿cuál es nuestra ventaja que estamos aquí? Pues que tenemos una mayor poder interior energético. Y entonces, y la ventaja también que nosotros lo único que tenemos que hacer para evolucionar de modo automático es aplicar nuestro discernimiento para no dejarnos engañar y seguir nuestra propia conciencia interior, y simplemente haciendo eso, pues nosotros superaremos toda oscuridad y se producirá la evolución natural proyectada por la fuente. No tenemos que hacer nada, en cambio la oscuridad tiene que hacerlo todo. Piensen todo el trabajo que tiene que hacer para estar adoctrinando y engañando constantemente, ciclo tras ciclo, silenciando descubrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. No paran de trabajar, mientras que nosotros sencillamente lo que pasa es que una mayoría, pues evidentemente, pues cae en esta trampa, creyendo que estos son seres superiores simplemente porque tengan toda esta tecnología y este mayor conocimiento práctico, podemos decir así. Entonces, estos son los factores que explican, estos tres factores que explican que exista este dolor inducido que lleva a la máxima realización de vampirizar la energía en los crucificados. Pero estamos dando este entorno para que la persona comprenda todo el entorno de dolor. Y entonces, dentro de todo este ciclo tras ciclo de dolor y de condicionamiento del ser humano, que nunca terminan de hundirlo, evidentemente, pues están como causa y paralela pues las mud flood o las inundaciones de barro, que son conjuntas y paralelas con reseteos que nosotros decimos reequilibrantes, porque en realidad también interviene la fuente y entonces corta esta acción. Y entonces esto nos da huellas físicas de estas inundaciones
como son, por ejemplo, toda la arqueología mundial que está direccionada, pero para los que tenemos ya discernimiento, vemos que realmente son ciertas estas elevaciones, que es una reacción que ya hemos expuesto su causa principal, como podemos decir así, como afectar la tensión natural de la fuente, y entonces se produce una reacción y se producen estos enterramientos. Entonces, como consecuencia de la alteración de la tensión natural del éter, pues se producen estos reajustes bruscos, que dejan vestigios, como están viendo aquí en esta litografía. Todas las ruinas de todas las culturas pues están enterradas realmente, incluso aquí en nuestro propio entorno. Aquí está Itálica, Santiponce, en la provincia de Sevilla, pues estaba todo enterrado, y entonces, y toda la arqueología mundial, pues nos parece realmente los ciegos que hemos estado, cuando hemos estado comprobando que están todas enterradas, todas las antiguas culturas, y no nos es explicado por qué, porque realmente era un enterramiento brusco, porque están conservados, incluso todos estos testimonios, muy bien conservados, pero bruscamente fueron enterrados por sucesivos pues mud flood, como estamos diciendo, y eso sería una prueba física observable de precisamente del dolor, reacción al dolor, reacción a la oscuridad cambiando la tensión, pues están estos mud flood. Y también las huellas psicológicas, que ya muchas personas lo pueden ir viendo. ¿Qué serían las huellas psicológicas de estos reseteos? Pues serían las sociedades secretas, que hemos puesto aquí entrecomillado, que secretizan el dolor psicológico predominante, es decir, lo hacen secreto, porque todas sus élites y muchas personas pues ahora están sufriendo, pero está siendo activa desde siempre pues este tipo de sociedades, y para muchos ya sabemos que son también los que están paralelamente influyendo para que el ser humano no descubra toda esta verdad, silenciando por ejemplo estos mud flood o estos reseteos. Entonces hemos dicho nosotros que vamos a dar pruebas cíclicas de este dolor parasitario antihumano en dos partes y solamente en Occidente, porque en vídeo siguiente lo haremos en otros, tratando por ejemplo América y Asia, pero aquí vamos a coger dos ejemplos simplemente, y estamos dejando muchas cosas de lado porque el dolor es inmenso, el dolor. Entonces, textos adoctrinadores occidentales, simplemente vamos a coger dos que nos muestran realmente cómo se direcciona el pensamiento del ser humano para estar siempre en tensión, obedeciendo órdenes, situación de pecado, etcétera, etcétera. Entonces aquí pues remitimos y ya decimos, esta es nuestra opinión, y quien lo interprete de otra manera pues lo respetamos totalmente, y a lo mejor tendrá realmente podrá estar incluso más avanzado que nosotros si realmente es, aunque piense distinto a nosotros, pero si realmente está siendo consecuente con su pensamiento y con su conciencia. Entonces remitimos que vean Éxodo 25, y aquí este texto, nosotros no vamos a comentarlo demasiado, simplemente vamos a hacer un breve comentario. Este texto nos dice: no te inclinarás, y esta es la voz de Dios, entre comillas, no te inclinarás delante de ninguna imagen ni la adorarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy muy celoso. Fíjense la palabra, es muy celoso. Y no compartiré con otros dioses la honra que me pertenece. Cuando castigo a alguien por sus pecados, el castigo alcanza a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Y con nuestro discernimiento decimos, ¿qué tendrán? ¿Qué culpa tendrán los bisnietos por su padre? Pero esto está en relación con la antigua textos sumerios de Hammurabi, que ya sabrán que sus leyes precisamente hacían cargar la culpa no al principal culpable, el padre, sino al hijo precisamente. O sea, esto es de lo más antihumano, pensamos nosotros realmente. Entonces, ¿cómo que la persona piense cómo una fuente que lo crea todo tal, cómo puede ser celosa? ¿Celosa de qué? Esto que aplique a la persona el discernimiento y verá cómo, en fin, no queremos seguir en este punto porque no queremos tampoco herir sus susceptibilidades. Pero otro texto, por ejemplo, busquen Deuteronomio en la Biblia Reina Valera de 1995, 28, 15, 68. Vamos a ponerle una frase aquí porque incluso a nosotros, pues incluso no dejan de sorprendernos. Y nos dice, primeramente, este texto, porque este texto va sobre todo a sus dirigentes, a sus reyes dirigentes, sobre todo, pensamos nosotros. Dice: pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos
sus mandamientos y sus estatutos, es muy importante los estatutos, al igual que los protocolos, y que yo te ordeno, si no los cumples, dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y empieza a decir algunas, hemos cogido solamente algunas. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. No serás prosperado en tus caminos, no serás sino oprimido y robados todos los días, y no habrá quien te salve. Parece que nos hace casi sonreír, metiendo la manera de meter miedo y de meter presión, decimos nosotros, y decimos, ¿cómo puede ser una fuente que lo tiene todo y lo crea todo hacer estas exigencias? Pues seguimos con ese mismo texto más adelante, porque es que nos ha sorprendido. Nos dice, pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan en toda tu tierra los muros altos y fortificados en que tú confías. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te haya dado. Y esto es lo que realmente ya incluso ya no nos parece ni siquiera pensamiento propio de un humano. Nos dice, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en medio del sitio, y el apuro con que te angustiará tu enemigo. Es decir, está diciendo que están rodeados y tienen que comerse a los hijos. Dice, el hombre más amable y delicado entre los tuyos mirará con malos ojos a su hermano, a la mujer de su corazón y al resto de los hijos que le queden, para no compartir con ellos, y atiendan, para no compartir con ellos la carne de sus hijos, que él se comerá por no haberle quedado nada en medio del asedio y la angustia a que te reducirá tu enemigo en todas tus ciudades. Esto realmente para nosotros no son pensamientos humanos. No se nos puede ni siquiera ocurrir a un ser humano esta situación realmente, pero hemos estado muy ciegos, clarísimamente. Hemos estado muy ciegos porque se nos hace compartir ese Antiguo Testamento con otro que te dice lo contrario totalmente, que te dice que tienes que ponerle la otra mejilla. Y nosotros decimos ni una cosa ni otra, pero te lo hacen convivir los dos, convivir los dos para estar diciéndote realmente. Te ponemos la verdad, y si no quieres verla, pues mira para otro lado, o confórmate, o cambia tu pensamiento, no sé ni cómo decirlo. Entonces eso sería en relación con textos de nuestra cultura occidental. Y ahora vamos a ver este dolor sacrificial humano en Occidente ya de modo físico, como por ejemplo son los Tofet de Cartago dedicados a Baal-Ambón. Entonces eso eran sacrificios a niños por cremación que practicaban los fenicios y también los hebreos y los púnicos en un recinto al aire libre. Los restos incinerados se depositaban en una vasija que se enterraba en el Tofet, y existen y están ahí a la vista de los que busquen, no es ocultado, cementerios exclusivos de niños. Y vemos aquí una de esas estelas en esos cementerios, como aquí está el sacerdote, porque esto sí es físico, y aquí con un niño en su mano izquierda, que va a realizar evidentemente pues ese tipo de sacrificio que estamos viendo aquí, esta representación que tocaban las trompetas para ofrecérselo los padres a sus primogénitos. Pero es que ahora, de modo disimulado, nosotros en este ciclo final, para los que están despiertos, estamos comprobando que los padres ciegos pues están haciendo lo mismo sin darse cuenta realmente. Entonces eso en cuanto al dolor sacrificial actual en Occidente. Y también tenemos que nombrar de modo rápido pues la Inquisición mundial, porque no era solamente la Inquisición española, es una Inquisición mundial, en que vean qué tipo de tormento se sometía al ser humano con la excusa de hacerle confesar. Pero nosotros decimos, no era solamente para hacerle confesar su fe, sino era por el simple hecho, y esto no es humano, nos resulta difícil comprender, por el simple hecho de causar dolor, porque eso alimenta. Y aquí están imágenes pues de esos instrumentos que nosotros vamos a decir rápidamente, y vamos a dar un vídeo siguiente más breve sobre nuestra visita, donde está una exposición de esta Inquisición, de estos artefactos de tortura que hicimos en la ciudad de Niebla, en Huelva, España, sur de España. Porque ahí vamos a unar las dos partes del Mad Flood, donde está esa exposición en una parte bajo el subsuelo, y también estos artefactos que causan dolor. La persona puede pausar y informarse aquí sobre
sobre esta ciudad y sobre este lugar que vamos a estar, que es el Castillo de Niebla. Y nosotros decimos, si leen aquí, ya verán que en este castillo y esta taifa nos dice durante la taifa de niebla. Entonces eso, para que vean que ya van coincidiendo todo, porque esto sería de la antigua Tartaria y han conservado la taifa en la palabra taifa, el ta, esa raíz de ta. Y entonces no solo esa, sino otras muchas palabras que ya nosotros llegamos a entenderla. Entonces fíjense, hemos destacado el ta de Tartaria, Tartaria, taifa, aquí en España también, el lugar más del sur, tarifa, y también, por ejemplo, la palabra tarasea, que tarasea son estas elaboraciones extraordinarias, simbólicas, geométricas, este trabajo artístico que es propio de aquí, que tiene el nombre de tarasea. Fíjense, tar, y todo esto son huellas de Tartaria. Fíjense todos los esquemas, esto por ejemplo, fíjense, flor de la vida, después las de 8 puntas, las de 4, etcétera, son todo trabajos maravillosos, simbólicos de este último mundo de Tartaria, que fue pues eliminado. Y estas huellas que vamos a ver en este castillo, pues precisamente pues es para nosotros ese vestigio también. Este es el Castillo de Niebla de Huelva y de España, que están viendo aquí. Esta es la entrada. Vean también ya este arco, porque este es el arco tipo islámico, tipo de herradura, pero que para nosotros es de la antigua Tartaria. Y aquí esto es muy significativo porque ya en el mismo recinto interior ves tú puertas que incluso en la parte que está descubierta pues son puertas que se están viendo que están enterradas una parte, porque por aquí hay una parte más baja, una persona ahí. Entonces lo ponemos para que vean una persona cómo va a poder entrar por aquí. Te está diciendo que esto se ha elevado, pero es que no solo se ha elevado eso, sino que ahora también se produce y pues se puede visitar, o se podía visitar hace varios años que nosotros estuvimos aquí, pues las mazmorras. Le dicen mazmorra porque están bajo, están sepultadas las mazmorras. Y entonces, bajando unos escalones, pues llegas aquí y está la exposición también del dolor. Por eso hemos traído este vídeo, porque aquí está el dolor de esta exposición de la Inquisición. Y son artefactos que están realmente verdaderos, es decir, no son copias, porque nosotros vemos su pátina y realmente han estado funcionando, es decir, son artefactos reales que han estado funcionando, calculamos nosotros como un máximo, a lo mejor menos incluso de 200 años, han estado activos aquí. Y entonces vamos a terminar aquí en este punto, porque son varios niveles que están están soterrados. Hay varios niveles en esa exposición. Cuando ya bajas esos escalones y llegas a lo mejor a 4 o 5 metros de profundidad, está un recinto, pero después bajas otros escalones y sigue para abajo esa mazmorra. Es decir, no eran mazmorras, era lo que anteriormente estaba en uso exterior. Pero aquí traemos de esto porque hay hasta 3 niveles, nosotros hemos visto, de enterramiento. Y fíjense aquí donde están estas rejillas, tú miras por esa rejilla y ves debajo pues la otra cámara del otro nivel. Entonces terminamos aquí y a continuación vamos a poner un vídeo corto precisamente pues de esta visita, que ahora ya podrán entender mejor, porque aúnan las dos cuestiones: el dolor humano de esta exposición de la Inquisición con artefactos de tortura muy demoníaca, evidentemente, para sacar dolor, y al mismo tiempo de enterramiento como prueba. Terminamos deseando fortaleza para todos en este tiempo final.